Bueno, les cuento que seguimos recorriendo las calles de Río Gallegos. Ahora estamos sobre calle San Martín. Esta es la Caja de Previsión Social, el organismo donde aportan los jubilados de la provincia de Santa Cruz. Después se jubilan por esta institución, la Caja de Previsión Social. Bueno, hoy los jubilados no solamente estaban en la casa de gobierno, sino que decidieron también venir acá, a la Caja de Previsión Social, a efectuar el reclamo. Recientemente estuvieron acá adentro, tomaron por 2 días el hall de ingreso. Pudieron hablar con la licenciada Abate, que es la presidenta del lugar. Lo consiguieron que se cobre hasta una determinada suma el último sábado, que fue 55.000 pesos. Pero todavía no se consigue que se les pague a la totalidad de los jubilados. Por eso continúa el reclamo. Esta agrupación de jubilados pide que se cobre los días 24. Vienen reclamando porque los pagos se hagan los días 24 de cada mes, que fue la fecha histórica en que cobraron los jubilados durante muchos años en la provincia de Santa Cruz. Hoy eso no se da, hoy no se está dando. Bueno, estamos ahora con Ana Villarruel, una referente de la agrupación. Bueno, Ana, otra vez el Día de los Jubilados se agarra con esta lucha, digo. Quedan 2 años de gestión del gobierno de Alicia Kirchner. Digo, ¿pensás que después de 6 meses de reclamos constantes, acampes, esto va a cambiar? Mirá, nosotros no perdemos la esperanza, como decíamos hoy en el documento que emitimos, seguimos esperanzados en nuestro cambio, en nuestra situación signifique para mí. Pero lamentablemente, luego de 20 meses de gobierno, debemos seguir reclamando esta doctora una práctica de sensibilidad, sensibilidad social, sensibilidad comunitaria. ¿Cuál es el mensaje hoy para los jubilados de la provincia que están celebrando, entre comillas, no su día? En realidad nosotros esta mañana muy temprano estamos llamando y convocando a los jubilados para que tengamos un día de reflexión, un día de los jubilados de nuestros derechos, de voz, como la lucha continúa. Nos vinimos este mediodía hasta la Caja de Previsión Social a los efectos de hacer conocer de que seguimos vivos, de que seguimos reclamando nuestros derechos, que seguimos sin permitir y tolerar el abuso que hace el gobierno de la provincia de Santa Cruz sobre este sector de la sociedad. ¿Pudieron reunirse con la presidenta de la institución? No, hoy no, nos hemos intercambiado mensajes de WhatsApp. Dice que recién en horas de la tarde vamos a tener algunos. O sea, que los mensajes con el diálogo, digamos, ya no es institucional, es por mensajería. Ayer hubo una marcha por parte de la Mesa de Unidad Sindical, digo, ¿cuál es? Justamente por un tema que también con el cual confluyen ustedes, que es el pago del salario en tiempo y forma. Digo, ¿cómo evaluás esa marcha? Te agradezco mucho.
Bueno, ustedes la escuchaban, es Ana Villarroel, una de las referentes de esta agrupación que está reclamando hoy frente a la Caja de Previsión Social por el pago de salario en tiempo y forma. Hay que recordar que ya nomás en poco tiempo, en 10 días, ya se termina el mes y se está pensando nuevamente en el cobro de un salario que no se sabe cuándo ni en qué momento va a llegar. Transmitió Diego Andrade, Windata Santa Cruz, con los jubilados que están ahora en la Caja de Previsión Social reclamando por su salario y tiempo y forma. Bueno, también les quiero mostrar una cosa. Esto que se ve acá, esto es el monolito que dejaron los jubilados después de acampar en este lugar más de 100 días. 100 días donde todavía no se ha logrado que el gobierno pueda cumplir con el pago del salario, de los sueldos de los jubilados en tiempo y forma. Por eso quedó este monolito acá como un recuerdo del reclamo de esa lucha que llevaron adelante los jubilados por el pago de sus sueldos. Bueno, la gente también pasa, toca bocina, se solidariza, porque también hay que entender que muchas de las personas que hoy están aportando a la Caja de Previsión Social a veces ven reflejado en su futuro cada una de las personas que está en este lugar, y eso realmente pone ansioso a muchos si esta situación se va a seguir dando y hasta cuándo, justamente por el pago de salarios de jubilatorios. Y ni hablar cuando se empezó a tocar aquella cuestión de la organización de la Caja de Previsión. Bueno, transmitió Diego Andrade, Windata Santa Cruz, siempre donde está la noticia.